Hoy en día, la palabra cine cuenta con varios significados. Cine le decimos a la experiencia de romantizar la vida en una sala oscura. Cine le decimos a aquel lenguaje que nos mueve y conmociona plenamente en momentos que se esfuman en cuanto los tocas. Cine le decimos a aquella industria que cuando no prolifera el talento, la consume. Cine significa muchas cosas, pero eso no necesariamente ha sido así desde el inicio de los tiempos. El cine es un arte concebido relativamente hace poco tiempo, 135 años desde que decimos que nació el cine. Pero decir algo así solo es parcialmente correcto. La concepción de lo que nuestro consciente colectivo identifica como cine se da a lo largo del tiempo, a lo largo de las películas. Y tengan por seguro que mientras más descubres el origen de estas formas cinematográficas, de estos estilos y géneros que vemos hoy en día y que tanto nos emocionan, más capas de significado adquiere la palabra cine. Por eso, los invitamos ampliamente a que exploren la gran historia del cine y hoy los agarramos de la mano para emprender juntos este nuevo viaje a la luna. Arrancamos. Bienvenidos amigos, este es el segundo capítulo de este podcast, su podcast traído por el Grupo Estudiantil de Cine Filma del Tecnológico de Monterrey, el segundo episodio. Hoy venimos a hablar sobre el origen del cine, de un tema que pues puede ser a veces muy académico, pero vamos a tratar de hacerlo aquí entretenido para que la gente se anime a explorar esta historia del cine. Hoy estamos contando con 4 colaboradores y uno de la mesa directiva de Filma. Por ahí tenemos a Jorge, ya lo conocemos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí como siempre contigo. Qué bonito intro, Jaime, por cierto. Por este lado tenemos a alguien que no conocíamos, Ale. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ale y bueno, también me gusta bastante el cine, así que quiero compartir un poco con ustedes. Ok. Por otro lado tenemos a Lena. Hola, ¿cómo están? Aquí hablando Lena. Estoy muy feliz aquí de estar hablando con ustedes acerca del cine y pues sí. Y Ale también, ¿no? Alejandro. Alex. Correcto. Ok, digamos Alex. ¿Qué tal? Buenas. ¿Bien? ¿Qué estudian, chicos? Bueno, ya sabemos que Jorge es ingeniero, entonces ya tenemos aquí un infiltrado en las artes. Pero ¿ustedes qué estudian? Yo diseño industrial. Yo Ok. soy estudiante de Economía y Derecho. Yo de comunicación, pero voy a decir que sí. Bueno. Ok. Hoy venimos a hablar sobre el origen del cine. Ya dijimos que este es un tema que pues puede ser a veces bastante académico. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer una plática distendida de lo que nos gusta a nosotros. Vamos a relacionar con películas que nos gustan más de la actualidad. Pero vamos a tratar de hacer como una línea del tiempo desde el origen del cine, desde antes del origen del cine, desde lo que vendría siendo el protocine o el precine, no sé cómo lo quieran decir, para ver cómo es que se nació el cine, cómo es que cada uno de estos significados que el cine ha adquirido a lo largo del tiempo en cada una de las películas va surgiendo, ¿no? Y cómo eso enriquece también un poco el visionado de muchas películas, incluyendo las películas más actuales, ¿no? El chiste es que empecemos desde el protocine hasta 1941. Terminamos con una película, Ciudadano Kane. No sé si todas han visto Ciudadano Kane. Es una película que de alguna forma viene a integrar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, por eso vamos a entender cuáles son las películas para entender el origen del cine, ¿no? El cine, como dijimos, tiene varios significados, pero de alguna forma trata de capturar, siempre es como el intento de capturar el movimiento, ¿no? En imágenes. Esto se viene tratando de hacer desde hace miles de años, ¿no? Desde las cuevas, cuando pintaban, trataban de emular el movimiento, ¿no? Con digamos, pinturas, no sé, con animales con más de 4 patas, como que simulaban ese dinamismo. Y a lo largo del tiempo ha sido como una búsqueda de perfeccionar de encontrar el movimiento en las imágenes, ¿no? El movimiento en lo estático. Entonces ha sido un camino hasta que decimos que en 1885, el 28 de noviembre, nace el cine como tal, porque es la primera vez que hay una experiencia de colectiva en el cine, ¿no? Pero antes de eso vinieron varios intentos, ¿no? A ver, Jorge, ¿tú sabes alguno de esos intentos? De los primeros intentos de que literalmente mover de que una imagen y captarla. Ajá.
Pues está la primera, creo que era un señor que estaba tratando de hacer algún experimento, pero era de que una carrera de caballos. Y al notar que estaban moviendo, de que sí ponía de que las imágenes de que en secuencia y se iban moviendo demasiado rápido, pues notaba que había ese movimiento. Y ahí nace, pues, en parte, pues, esta característica, porque hay diferentes autores que argumentan diferentes tipos de cosas, ¿no? Pero qué es lo que hace como que al cine especial, o de dónde proviene ¿cómo se llama? Su cosa más íntegra, que como séptimo arte, que en algunos argumentaron que es, por ejemplo, justamente el movimiento, o que se pueden integrar todo tipo de cosas. Ahí es cuando vamos iniciando esta primera. También después hay alguno que otro señor, como los hermanos Lumière, ¿sí sabemos cómo se llaman? Los hermanos Lumière. Que empiezan a hacer otro tipo de cositas, ya sea de que mostrando movimiento o tratando de que mostrarlo como que en una función alrededor de gente. No estoy muy seguro estoy seguro que hay uno que otro de que entre estos, pero también hay como otros videos, ¿no? Como de que trabajadores saliendo de una fábrica, que es otro. Sí, Trabajadores saliendo de una fábrica es considerada como tal la primer película de la historia. O sea, está esta película que decimos, la del caballo, que es la primera animación que se trató de hacer, pero ya está considerada como el precine, ¿no? Como los intentos de hacer cine, porque es cuando la cámara fotográfica nace y poco a poco intentaron, pues, que no solo sea estático, sino que agarrara movimiento. Muchos lo intentaron. Tenemos el nombre de Thomas Alva Edison. De alguna forma él estuvo involucrado en el nacimiento del cine. Todos estos nombres son muy polémicos porque no está muy bien definido cuál es exactamente el origen. Sí. Digamos, el autor del cine. No creo que haya un autor como tal, creo que fue todo un proceso. Pero sí, los hermanos Lumière son los considerados como los primeros realmente en dar inicio al cine, porque ellos dan inicio, ellos inventan el cinematógrafo, que el cinematógrafo es como la primera cámara que logra capturar en tiempo real, de alguna forma en tiempo real, porque antes era con una manivela, ¿no? Tú tienes que hacerlo a mano, no se contaba. Entonces, por eso cuando vemos una película de esos tiempos, a veces están acelerados, a veces están desfasados, ¿no? Entonces está eso. Y además ellos generan el 28 de diciembre en el Salón Indian du Grand Café en París, celebran la primera función de cine. En esos tiempos esa función era un espectáculo casi circense, ¿no? Más que una expresión artística, digamos, porque esta primera película lo que hace es capturar la salida de los trabajadores de una fábrica, de los Lumière, de hecho, y nada más es como, bueno, de ahí nace el cine documental, porque ellos lo que estaban capturando nada más era ese momento. Sí, de hecho ahí salen un buen de, pues, cosas, pues, como que cuestiones interesantes con el nacimiento del cine, ¿no? Porque como que la pregunta que planteas, ¿no? O sea, ¿qué es el nacimiento del cine en sí? ¿Lo estamos viendo de que solo como cualquier cosa con movimiento? ¿Lo estamos viendo como una forma de arte? Y en sí, ¿qué es lo que lo llegaría a ser arte? Como que también actualmente está mucho la cuestión de si algo es considerado como que el lado artístico o el lado más como de entretenimiento, más como un negocio, ¿no? Y justamente con los hermanos Lumière, pues cada decisión que tomes técnicamente pues puede ser vista como una artística, ¿no? O sea, desde dónde pones la cámara, cuando cortas, cuando haces cualquier cosita, ¿no? Como que eso lo podemos considerar ese lado artístico, pero desde que nace el cine, en teoría, pues los hermanos Lumière pues cobraban, ¿no? Justamente para entrar a venir a ver como que esa experiencia, ¿no? Así que como que mucho del debate es como de que no, el cine debe ser como que una forma de entretenimiento o debe ser como que más como que el lado artístico, ¿no? No tanto como de que lo que recolecte en taquilla, pero de que un autor expresando de que cualquier, no sé, una idea, conversación, algo ahí, ¿no? Pero como que los hermanos, como que ver como que la historia del cine, como que al inicio, pues pone esa cuestión de que como que van a la mano desde un inicio, porque no solo estaba de que la parte de que dónde pones la cámara, por qué haces esto, pero pues justamente pues como una forma de negocio, ¿no? Que la gente empieza a ver. Ay, bueno, creo que los hermanos Lumière, más que este acercamiento artístico, era como experimentar, y era más este lado científico, ¿no? Porque ellos estaban más desarrollando su producto, o sea, el cinematógrafo, explorando las posibilidades que había como tal, y pues ya descubrieron que podían hacer documentales, ¿no? Y pues lo fueron explotando, pero más de este lado como experimental, ¿no? Y fueron incluyendo como
pequeñas narrativas, pero más como documentales, ¿no? Como retratando a la sociedad, que era también como lo que llamaba la atención en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, los obreros poder verse en pantalla les llamaba la atención, ¿no? Les atraía. Y ya, pues, eventualmente, a lo largo de la historia del cine, creo que más directores se van involucrando con la parte narrativa, pero empezó como más una parte científica y experimental. De a ver qué es lo que se podía hacer. Ajá. Ah, mira. Sí, por supuesto. Y luego también, bueno, ahorita Jaime que mencionabas el café, el famoso café. Existe también esta anécdota de que Méliès asistió a una de estas funciones, específicamente a una donde se observaba un tren, que pues es una de las películas más famosas, yo creo, de los hermanos Lumière. Y en esta, algo que sucedió y que fue pues bastante irónico, es que bastante de las personas que estaban viendo esa función se asustaron. Les causó bastante miedo dicha escena, aunque realmente no estaba buscando apelar a ninguna emoción, sino que era más bien un trabajo documental. Sin embargo, pues Méliès observó esta reacción y él, al tener un circo, pensó que podría utilizar pues la cámara para poder realizar sus trucos de magia. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en una clase de cine a nosotros nos enseñaron que Méliès había sido realmente el primer director tal cual de cine que buscaba apelar a las emociones. Sin embargo, pues también fueron años después donde al menos yo me enteré que en realidad había sido Alice Guy, una mujer, la que había hecho la primera película, pues realmente tratando un tema ficticio, ¿no? Porque pues al final del día es cierto que los Lumière hicieron una atribución más que nada tecnológica al cine, más allá que en cuestiones de narrativa o de creatividad. Sí, eso está muy interesante, qué bien que mencionas a Alice Guy. Yo le digo Alice Guy, pero para ponernos de acuerdo en nombres, pues sí, nadie sabe francés aquí, no sé. No. Pero bueno, es muy interesante porque sí está, Alice Guy fue reivindicada hasta los años 90. Ella estaba olvidadísima en el cine y creo que es muy importante hablar de ella, porque su aportación es básica en todo lo que vendría a ser la historia del cine. Méliès tiene, digamos, la película más icónica del cine, que podría ser Viaje a la Luna, que da nombre a este podcast. Pero Méliès no es nada si no entendemos a Alice Guy. Alice Guy con su película, creo que fue la de los Coles, que fue de 1800 o 1902 o algo así, o 1886, entre esos años. Pero con esa película ella, que es una película que está perdida, no se puede ver. Creo que hizo 2 remakes después, pero la original está perdida. Es la primera película que utiliza el cine como una herramienta, que utiliza la cámara, el cinematógrafo, como una herramienta para introducir a una ficción. Así es. Y bueno, ¿qué haríamos sin las ficciones en el cine? Porque actualmente están, digamos, intrínsecamente relacionadas. Cuando al principio, cuando los hermanos Lumière, no era así. La intención era capturar la realidad, ¿no? Por eso yo siempre creo que en el cine ahorita hay 2 modelos. Uno que es más académico, más de escuela de cine, que es que te enseñan cómo narrar, que te enseñan el cine como de una perspectiva muy literaria. Y para mí, o la forma que yo lo veo, hay otro tipo de cine que es más, ¿cómo decirlo? Más sensorial, más sobre las imágenes, sobre el propio valor de las imágenes, no tanto narrativo. Como sino contemplativo, ¿no? Podría ser. Un poco contemplativo, no sé si diría contemplativo, sino como esa reacción que hay, como esa reacción empática, ¿no? Que hay con cuando vemos una imagen, que creo que tiene poco que ver con la literatura. Entonces, yo creo que esas 2 vertientes, y Alice Guy es como la que da inicio a una vertiente que también es muy increíble, las ficciones en el cine, porque ahí salen todas las películas icónicas de las cuales vamos a hablar y de las cuales disfrutamos hoy en día, y las películas de Marvel, de ahí vienen, por supuesto, ¿no? Pero lo de Alice Guy fue la primera película, porque según yo había hecho de que la primera adaptación de un cuento. Es la primera película ficción, ficción. con ficción, ¿no? Así que trata de narrar algo que no es, ¿no? Por ejemplo,
Ay, si ¿No? quieren, Sí. entonces. También, por ejemplo, a mí se me hace muy chistoso porque también la primera persona en hacer un largometraje también fue una mujer y fue Louise Weber y al igual que Alice, pues realizó una adaptación del Mercader de Venecia que también se encuentra perdida a día de hoy. Sí, sí, es muchas de esas películas están perdidas. Estamos hablando que esas películas, para quien no lo sepa, hasta hace, ¿qué eran? 50 años en el cine se grababa en celuloide. Que eso Sí. muy poca gente como que lo capta, pero es que literalmente es un material, o sea, es un rollo físico que tú tienes que proyectar con luz, no hay electricidad ahí, ¿no? Y pues muchas de esas se van perdiendo con el tiempo, se van rayando, se van deshaciendo, ¿no? Entonces, poco hay documentado de esos tiempos de los hermanos Lumière, de Alice Guy, pero ellos hicieron cada uno hacía como 500 cortometrajes, que muchos de esos no se pueden ver y trascienden uno o dos. Por ejemplo, de Alice Guy, yo sí quisiera mencionar un cortometraje que está muy interesante, digo, no tiene mucho que ver, pero como para darnos cuenta que, sobre todo para esta gente que cree que las mujeres son algo nuevo en el cine, Alice Guy, o el feminismo, ¿no? Alice Guy tiene una película que se llama El Resultado, es un cortometraje, El Resultado del Feminismo, creo que es de 1902, y está muy interesante porque lo que trata de hacer es voltear ahí los estereotipos, digamos, son los hombres los que se comportan como mujeres y las mujeres que se comportan como hombres, y al final los hombres terminan como rebelándose ante las mujeres. Está muy interesante, pero pues para que no digan que las mujeres son algo nuevo en el cine, están desde su propio corazón, ¿no? Entonces tampoco no es como algo que se tenga que reivindicar porque ellas ya estaban ahí, solo hay que dejar de hacer. Sí, también se concentraron mucho, ¿cómo se dice? Detrás de la cama, por ejemplo, muchas de las, por ejemplo, en términos de edición, muchas de como de las mayores contribuidores a la edición de cines que justamente se estaban de que pues no aparecían, ¿no? Estaban de que trabajando pues backstage, pues muchas de esos sí terminan siendo como que mujeres, ¿no? O sea, dejándole como que, si quieres, como que el estrellato, la cara, más como que al director, o sea, de que varón. Y dejándolo, pues, mucho, pues, así se ha sido fundamental, pero dejándolo muy atrás, o por lo menos en el reconocimiento. Yo creo que también influye mucho el contexto, ¿no? O sea, pues el cine siempre ha sido, y en general la industria dominada por los hombres, ¿no? Sí. Y también, o sea, la mentalidad de cada tiempo. Afortunadamente ahorita pues ya estamos viendo, se ha abierto el diálogo en torno a eso, ¿no? Pero pues obviamente en ese tiempo, a pesar de que ella en su época sí fue reconocida como una pionera del cine, de la narrativa dentro del cine, de hecho creo que Méliès la reconoce que él se inspiró de ella, murió sin reconocimiento y prácticamente olvidada, y hace algunos años fue que comenzaron las investigaciones y que se dio a conocer que realmente ella fue de las pioneras del cine, pero tanto en el cine como en la pintura, la música, creo que no se le ha dado el lugar a las mujeres por los mismos contextos que hemos vivido, ¿no? En la sociedad. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Algo más? ¿No? Podemos ¿Pasamos al siguiente? Pasamos a la siguiente, como decimos, nos estamos yendo como en como una cierta línea de tiempo, ya hablamos de, pues que los Lumières dan como este banderazo inicial al cine con esta primera experiencia, y Alice Guy viene a decirnos el cine puede contar historias, ¿no? Historias ficticias, puede ser, tener ese lado de ensoñación un poco. Y de ahí viene entonces Ferdinand Seca, no sé si se pronuncia así, la verdad, no sé, pero viene con una película que se llama Historia de un crimen, es una película también importante, es una película francesa. De hecho, muchas de las películas que eran de Alice Guy se le atribuían a Ferdinand Seca, ¿no? Por lo mismo. Pero esta película, La Historia de un Crimen, que es así que la dirige él, es importante, creo que porque es la primera vez que se utiliza flashbacks, creo que sí es esta, sí, creo que sí es esta, ¿no? Sí, esta es la historia de un criminal que es arrestado porque creo que asesina a alguien, y en la cárcel él recuerda su vida antes del crimen, como que te narra cómo llegó a hacer el crimen, que él era pues de familia y se vuelve loco y lo pierde todo y termina siendo ejecutado. Es una historia dura, pero pues es base en todo lo que vendría siendo el cine posterior, porque también es la primera película que utiliza escenarios realistas.
No, y la ejecución, o sea, la escena, la última, Sí. Sí. en su momento pues pensaban que era real, porque es un corte muy rápido y con Es la un corte muy película en rápido. sí se ve, o sea, no te das cuenta cuando cambian al muñeco. Ándale, sí. Sí, también pues justamente lo que mencionabas como de que muestra que no tiene que ser la narrativa como que lineal, que en parte le que permite pues, esa cosa especial que tiene el cine de mostrar historias, pero también jugar con los tiempos, las cosas que vas mostrando, justamente con el flashback. Pues digo, supongo que muchas de estas cosas como que lucen de que bastante como que relativamente simples para ahorita en ese momento, pero o sea, no sé, o sea, son como de esas cositas como que hay un antes y hay un después de, ¿saben? Yo lo veo y ni siquiera sé cómo lo hicieron en su momento. Porque es como, o sea, él está sentado y arriba se ve la escena pasando. Sí. Uh-huh. Pues hay demasiados trucos de cómo se van haciendo, pero pues eso también se va desarrollando un poquito también, un poquito después. No, o sea, el punto es que es de que revolucionario. En Sí, no, hombre, en cada aspecto. Sobre todo Sí. eso. Lo de la ejecución a mí me... Porque en su momento la gente estaba espantadísima. Sí. Y en este tiempo, por ejemplo, estas películas como Historia de un crimen, la que vamos a hablar ahorita, que es Viaje a la Luna, que en esa sí nos toca detenernos un poco. Todas estas películas, crean o no, son base para las películas blockbuster que estamos viendo. El primer programa estamos hablando de los blockbusters. Este es el origen de eso, y a lo largo de este programa vamos a ver cómo hay otras películas que parecería que no tienen nada que ver, ¿no? Pero siguen esa herencia, no sé si es costumbre o esa tradición, digamos, Sí. de que va creciendo y se va convirtiendo en el tipo de cine que vemos hoy en día. Y hay otros tipos de cine que nacen de otras formas, que también vamos a hablar de ellas, que son muy importantes, pero digamos que estas son como la base de ese cine para las masas, ¿no? Para entretener a las masas, que al principio el cine nace de eso, ¿no? De las masas, que luego se va extendiendo. Pero entonces, Ferdinand Seca y Alice Guy y los hermanos Lumière son base para un personaje que es muy importante, que ya lo mencionaste, Lena, es Georges Méliès. Aquí en este podcast tratamos de hacerle como un homenaje a la herencia que nos deja con su película Viaje a la Luna, Le Voyage dans la Lune, pero él también, como todos los demás, hicieron casi como 500 cortometrajes. Él era mago, él sabía de magia, y el cine, si algo tiene, es magia. Creo que con Georges Méliès lo que podemos decir es que él introduce la magia al cine, ¿no? Ese tono, lo que decíamos el programa pasado, esa ensoñación que es el cine, esa se la hereda Georges Méliès con muchas de sus películas, principalmente con Viaje a la Luna. Entonces quisiera que cada quien habláramos un poco de Viaje a la Luna. Creo que es una película que hemos visto todos, un cortometraje Sí, que hemos creo visto que todos reconocen de que por lo menos la imagen, aunque no necesariamente hayan visto, ¿sabes? Sí, la imagen, digamos, es la imagen más icónica, la toma más icónica del cine, de toda la historia del cine, y pues también por eso es que es el logo de nuestro programa, que va sobre eso, sobre la historia del cine. Elena, ¿quisieras comenzar? El micrófono es tuyo. Claro, por supuesto. Pues yo creo que si hay algo que nadie puede negar es que Méliès hizo una gran atribución al cine, y esta película es solamente una pequeña probadita de todo lo que él se atrevió a hacer en una época pues donde no existía realmente esta narrativa audiovisual, o al menos no de la manera en la cual la conocemos hoy en día. Entonces yo creo que es muy importante en ocasiones cuando hablamos de películas antiguas pues darles este respeto o este lugar que merecen, puesto que muchas veces, como ya estamos acostumbrados a consumir las películas que consumimos, pues de cierta manera olvidamos todas aquellas películas que pues tuvieron que nacer primero para poder nosotros ver lo que vemos en la pantalla grande hoy en día. Entonces, pues sí, yo creo que eso. Qué bonito. Qué bonito. Lindo. Ale. Pues a mí justamente lo que más me maravilla de él es su creatividad, ¿no? Y cómo plasma esta imaginación en el cine, ¿no? En esta forma, este medio para plasmar lo que tú crees, imaginas, y pues él venía de un ambiente muy creativo, ¿no? O sea, el teatro y así, entonces creo que eso de cierta manera le facilitó para atreverse a hacer algo completamente diferente, ¿no? O sea, pasar de lo documental a ya contar algo con estos efectos, que fue justamente lo que te llama la atención, ¿no? O sea, cómo fusionar
no sé, como lo fantástico Sí. con lo humano, entonces creo que eso es Sí, interesante algo pensar cuántas característico cosas del teatro se le ha podido como que romper barreras al parte del cine, porque igual que él provenía de, pues como que ese poquito background de cine, pues también podemos decir que un personaje, pero ya lo tocaremos más a después, que viene siendo Orson Welles, que muchas de las cosas que, bueno, él era famoso más por justamente teatro, y muchas de las cosas que terminaron también como siendo revolucionarias de esas películas y pues muchas más, pues como que se heredan justamente pues de este, no sé llamarlo que otro medio, arte, no estoy seguro si también le dicen de que octavo arte o algo así al teatro, pero séptimo arte es de que cine, pero, Sí, pero no sé, teatro. al teatro no sé, no, la verdad no sé, Exacto. pero pues mucho viene proviniendo ahí que como que va rompiendo como que estas nuevas barreras para justamente para este medio en específico. Yo la de Viaje a la Luna la conocí por Hugo, la de Scorsese. Ah, sí, ok. Fue sí, la le hace primera un- vez. un Ah, Hugo homenaje. la vi chiquito, me acordé mucho de eso. Sí. Me quedé, no sé, me quedé como traumado. Entonces lo busqué en YouTube y ya fue que vi el corto, el de Viaje a la Luna. Y en su momento lo vi y dije como de... X. Sí, Sí, digo, pues, con sí. todo lo que veíamos, ya me puse a checar. Y, o sea, porque sí, lo vi y dije, es una obra de teatro barata. O sea, es tan chiquito. Y ya con el tiempo, justo lo que decía de que viene del teatro. O sea, nadie se había atrevido a poner de que disfraces, actuando, los efectos especiales que tiene, las transiciones. O sea, en su momento eso no pasaba. Y no me imagino haber de que visto la primera película así, sci-fi, masiva, porque es lo que era. Sí, en 2010 Martin Scorsese hace Hugo, que es como un homenaje a la historia del cine. Sí. Nos copió un poco. Un poquito. No, hace este tipo de homenaje y está curiosa la película, como que retrata a Georges Méliès ya en estos últimos años, que él después de todo lo que hizo, después de toda la aportación que le da al cine, él queda en el olvido, termina trabajando en una estación de metro vendiendo juguetes y nadie se acordaba de él. Creo que fue hasta los últimos años de su vida donde ya fue que pudo gozar de ese reconocimiento de nuevo. Pero sí quedó en el olvido y hoy en día ya es un ícono. Vamos. Sí, más o menos. ¿No? Sí, 2, 3 famosillos. 2, 3 famosillos. Sí. Pero ¿de qué trata Viaje a la Luna? Viaje a la Luna es la primera película de ciencia ficción de la historia. También creo que da banderazo a las películas de fantasía. No estoy totalmente de acuerdo, pero sí, yo sci-fi más que nada. Sci-fi. Sí, sobre todo el sci-fi porque trata sobre los humanos. Está muy basada en los libros de Julio Verne, ¿no? Sí. No sé exactamente en cuáles, pero es evidente la esencia de Julio Verne en ¿Cómo en Viaje a la defines Luna? que algo sea sci-fi? ¿O cómo dirían ustedes? Según yo es de que en el momento en que entra la ciencia ficción. Ciencia ficción. Pero creo que el sci-fi es las películas que tratan de la ciencia. No. O sea, a ver, tratan de tomar la ciencia en un mundo obviamente fantasioso. La ciencia ficción está dentro del macrogénero de la fantasía. Sí. Torcido obviamente, pero siempre tiene como bases científicas. Bases científicas, eso es como la clave. Y en Viaje a la Luna, pues lo que trata es de los humanos, obviamente antes de que el humano llegara a la Tierra, mucho tiempo antes de que el humano llegara a la Luna, de los trajes espaciales, Neil Armstrong, 2001, una odisea en el espacio, es sobre los humanos que viajan a la Luna y en la Luna encuentran a este tipo de humanoides llamados los selenitas. Sí. Y terminan llevándose uno de regreso y ese vendría siendo el cortometraje. La imagen que hablamos, que es el logo de nuestro programa, es la luna con una cara humana, bastante bizarra un poco, y que llega el cohete, sin ningún tipo de trajes espaciales, ¿no? Llegan y le cae en el ojo. Esa es la imagen más icónica del cine, por si se lo preguntaban. Pero sí, eso es básicamente Viaje a la Luna, algo que no puedes no conocerlo si estás en el mundo del cine. Es que de alguna forma va a llegar a ti. Sí. Sí o sí. Entonces lo de, solo para retomar un poquito lo de sci-fi, entonces dirías, o sea, como que vagamente agregar algo de concepto, como que de ciencia basado, como que, pues,
agregar como que algo científico, porque la narrativa, como lo había visto como definido yo, como que he pensado, era como de que la relación entre el humano y la tecnología, ¿sabes? O sea, porque por ejemplo, Star Wars no es considerado sci-fi, ¿sabes? Aunque está toda la cosa tecnológica y cosas como que ciencias un poquito medio explicado. Eso ya sería más fantasía, ¿no? Pero no cuenta sci-fi porque no hay de que ninguna Star relación. Wars, o sea, sí es muy fantasiosa. Según yo sé que fantasía de que pero de sí que tiene oficial. Cosas. O sea, hay cosas que ¿no? pensarías que sería sci-fi, pero no Sí, lo sí, es. sí. O sea, no es usualmente considerado sci-fi, ¿no? Va más para porque como que no hay esa cuestión de alguna relación entre como que el ser humano y la tecnología o de que el posthumanismo. ¿Sabes? Es que creo que justamente Star Wars es lo que hace es mezclar géneros. Es como una de las películas base que empiezan esto de mezclar géneros, que empiezan en los 70s. Sí. Y creo que ahí hay mezcla de sci-fi, obviamente mucha fantasía, mucho tinte fantástico, poquito sci-fi, creo que sí tiene muy poquito en el cómo desarrollaron estas maquetas o modelos de naves y todo eso, tiene como ciertas bases científicas y de alguna forma entras en la ficción de Star Wars. Pero yo creo que sí, esa sería la definición, o sea, que tenga bases científicas, porque, por ejemplo, yo considero Jurassic Park una película de ciencia ficción también. No, eso sé. Y no, Sí, creo yo que... diría que no, también es fantasía. No. yo creo No, sí, yo sí, diría que sí es sí, fantasía. sí. O sea, dices sci-fi, piensas de que en Blade Runner, ¿sabes? O sea va Pero más es que para esa onda. Creo que tú lo estás viendo bajo los términos de, se me fue el autor, pero, Philip K. Dick. Ajá. Él lo describía así. Sí, la justamente. relación del humano con la tecnología. Sí, justamente. que sí que es base en la ciencia ficción, sí que es base, pero creo que la definición vendría más a ser Sí, según yo es más como una rama. la rama. ¿Quién sabe? Para pensarse. Para pensarse o para pelearse. No. Sí, eso vendría a ser. Todos estos que estamos hablando son cortometrajes. No sé si alguien más quiere mencionar algo de Viaje a la Luna. Es que después de Viaje a la Luna, que ya dijimos que es una película pivote para todo esto de la historia del cine, nos vamos a ir a América ahora. Todo esto fue en Francia, son cortometrajes de los que hemos estado hablando, pero vamos a regresarnos un poco. Después de que los Lumière hayan creado el cinematógrafo, ellos mandan como ciertos trabajadores suyos a distintos países para que lleven el cinematógrafo a presentarlo a la sociedad. Obviamente van a Estados Unidos. En Estados Unidos se topan con Thomas Alva Edison. Alva Edison, que tenía ya intenciones de crear un aparato así y no lo había podido hacer, impone resistencia. Empieza lo que vendría siendo una batalla de las patentes. La verdad es que el chisme ahí no me lo sé muy bien, pero se conoce como la guerra de las patentes, y así es como, esto fue en Nueva York, y así es como estos herederos de Lumière que grababan filmes documentales y que los presentaban en Nueva York, terminan emigrando a Los Ángeles, a un barrio conocido como Hollywood, ¿no? La meca del cine, aunque ahí ni siquiera se creó el cine, pero es conocida como la meca del cine. Y en Hollywood ya es donde se empieza a proliferar esto del cine para las masas, para las multitudes, y el cine comercial, básicamente. Y una de las películas bases, uno de los autores bases de esto que vendríamos a llamar como el cine, ¿cómo lo quieren llamar? Como el cine comercial, el cine americano, el cine hollywoodense, básicamente, ¿no? El cine hollywoodense, el autor más importante en los años 10 de este tipo de cine vendría a ser David Ward Griffith, ¿no? Sí. Él es como el equivalente de Charles Chaplin en la comedia, Charles Chaplin para la comedia, él para el drama, Sí, justamente. Que también podemos hablar de Charles Chaplin en un momento, pero David Ward Griffith también crea muchas películas, y dos de ellas son muy importantes, sobre todo una que es bastante polémica, que es El nacimiento de una nación. Sí. Es una película, ¿alguien ha visto El nacimiento de una nación? He visto fragmentos. Es una larga, es una película larga. Son 3 horas. Sí. Y es de que extremadamente racista. Extremadamente racista. O sea, era de que blackface todavía. Sí, con esto, o sea, lo que podemos hacer es vincular a este tipo a este autor con que el cine, como que demuestra que el cine también es un medio de manipulación, ¿no? Sí. De manipulación de masas
muy cabrón, que es algo que ya sabían los que aprenden después los rusos. Sí. Y lo utilizan muy terriblemente, con muy malas consecuencias, pero David Graf Griffith, que le vamos a decir David Griffith para abreviar porque me está saliendo mal el nombre, ya sabía de esto y vamos, El nacimiento de una nación es una historia que trata de dos familias. Está narrando la historia de la guerra de sucesión en Estados Unidos, el norte contra el sur, los libertarios, ¿no? Los que querían la república, contra los que defendían la confederación. La confederación. La unión y la confederación, sí. De Inglaterra. Entonces esta guerra vendría siendo en el marco de la guerra de independencia de Estados Unidos, y obviamente los del sur eran categóricamente racistas. Y pues El nacimiento de una nación es considerada una película muy importante para la historia del cine en cuanto a esto que decíamos de la narración, pero siempre ha estado en una polémica porque David Graf Griffith es racista o no. Lo que pasa es que en Intolerancia, que es la siguiente película que hace, como que trata de reivindicarse, pero no sé, lo de el nacimiento de una nación está bastante potente. No sé ustedes qué opinan. Es un... bueno. No, dale. Bueno, solo debo decir de que, o sea, bueno, pues justamente como que plantea muy bien de que, pues, o sea, de que el impacto que tiene esta película como que, o sea, es bastante... Sí, es bastante potente, es bastante importante, ¿no? Pero pues la cuestión de cómo vamos recordando como que el pasado, de que hay, pues supongo que debe de haber, o bueno, me imagino que es un poquito más complejo de que una dualidad, ¿no? Pero es de cómo recordamos algo. Una cosa es de como que reconocerlo, recordarlo, y otra es como que darle, honorificarlo, glorificarlo, más como que en ese ámbito. Así que pues aquí sí hay como que una cuestión un poquito como que difícil, o si me preguntas a mí, de que pues como que todo, por ejemplo, todo el arte en sí, pues todo lo que llevemos como que conlleva como que ciertas políticas, ¿no? Ciertos valores, ¿sí? O sea, como que en muchas formas como que el arte apolítico como que realmente no existe, ¿sabes? O sea, ahí está, sí, o sea, ahí está de que la cuestión de que cualquier tipo de cine pues lleva ciertas políticas detrás, aunque unas como que más explícitas que otras. Así que pues, así pues como justamente que hacemos cuando nos encontramos en una situación así, o sea, algo que pues no era ni siquiera correcto de que en su momento, ¿sabes? O sea, tampoco es como de decir de que, estaba bien antes, ¿eh? Tampoco es como que para esa cuestión, como que se debe de que tomar como que un stand ante dichas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, mi profe de poesía sí nos dijo de que hace poquito de que si intentas tratar de como de censurar el arte, pues te quedas sin arte, ¿sabes? Sí. Así que como si entras en como que una cuestión, o por lo menos a mí, de que un poquito pues difícil, ¿no? De cómo lidias con este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, de que cuando la ves, ¿qué le pones en Letterboxd? ¿Sabes? Le pones de que 3 estrellas, le pones media estrella. Pues no, es que yo no sé cómo lidias con eso, ¿sabes? ¿Cómo das estrellas a una película tan...? Es simplemente una pieza histórica, sí, es lo que es. Porque ¿cuántas le das a esta pelíla del tren de los Lumière? ¿Cuántos? Ese tipo de cosas. Yo no lo veo cosas de 10 minutos, ¿no? O menos, ¿ok? Para así. Sí. Yo con mis reglas, pero... Bueno. Ay, no lo sé, es que sí está... Está complicado, complicado. Yo siento que es algo histórico y así se ve. Sí, justamente, o sea, volviendo, ¿no? Al contexto, y creo que eso es lo que más valoro del arte, que me permite ver como sin filtros cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? Y ahorita por todos los temas de libertad de expresión, de empezar a ser más conscientes con lo que está sucediendo, ¿no? O sea, sí es algo muy fuerte, especialmente para las personas que vivieron pues esa discriminación, y obviamente duele, ¿no? Pero creo que aquí también hay que aprender a, como dijo el maestro, a ser críticos, ¿no? Separar la parte técnica, la narrativa, y otra cosa es, pues sí, obviamente no se justifica para nada el racismo, ¿no? Porque dentro de la película sí se glorifica mucho como el Ku Klux Klan y toda esa parte, pues, que ahorita es como completamente intolerable, pero en ese tiempo desafortunadamente era algo que se estaba viviendo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante verlo como desafortunadamente desde esa otra perspectiva, ¿no? Que para ellos posiblemente era, pues, antes era normal ver como todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces separar esas dos partes, ¿no? Creo que siempre va a haber. Es que es justo eso, o sea, él estaba proyectando su realidad, es una realidad horrible, no aprecio que exista, pero aprecio que lo pueda ver, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo de Disney tiene sus caricaturas de que
extremadamente racistas, Sí. no hay manera de que las veas. O sea, intenta encontrar el episodio donde Donald hace de Hitler, no puedes, porque Disney borra todo eso. Ok. Y eso no está bien. No está bien tener ese tipo de cosas, por más Ajá. malas que hayan sido en su momento. Sí, digo, también pues está como que, por ejemplo, una estatua de, por ejemplo, de algún personaje, así hay una diferencia entre ponerlo de que en una plaza principal o ponerlo en un museo, ¿sabes? Sí. Yo pienso como que tal vez este tipo de cosas se deberían poner justamente como que en el museo. Totalmente. Y no tanto en la plaza como de que para Ujú. glorificarlos, pero aún entender Es importante pues el ver valor lo tenía. que supongo que tienen. Tiene Es un que es valor. parte de tu historia, no la puedes Sí. borrar al final. Exacto. Y incluso en su momento cuando salió estaba, o sea, digo, no por nada hizo Intolerancia después. Sí. Que es... ¿Y qué pasa, y dirían ustedes, que cuando como que, o sea, por ejemplo, no creo que nadie se convenza de unirse al Ku Klux Klan, de que hoy, porque vio esta película, Todavía hay ¿no? mucho radical. Ah, no, sí Sí. hay, pero no Y creo en que, ento- y en de ese que, entonces más, pero no ¿no? creo que Por la por, película. o sea, pero no creo que ahorita por la película alguien se de que se iría a unir al Ku Klux Klan, ¿no? No, pero Ajá. sí veo a alguien Pero- reforzando ideales Ujú. a base Sí, de esa sí, película. ajá, así que, o sea, por ejemplo, como que podemos ver como que estas cosas como que pasadas y como que decirlo, Sí. lo ponemos en el museo porque pensamos que como que su impacto ya pasó en el pasado, como que a alguien hoy en el presente tal vez esa cosa en particular, tal vez no la conllevaría a esas cosas, ¿no? O sea, como que su alcance no Claro. los alcanzaría, pido la redundancia, ahorita, pero ¿cómo lidiaríamos con algo que sí lo hiciera? O sea, imagínate de que ya sé, una película, de que en ese entonces, pero supongamos que, o sea, de que si la recordamos, lo hacemos con las consecuencias que sabemos que puede aún influenciar de que alguien directamente, ¿ustedes qué piensan ahí? ¿Cambia Es su opinión? más como un cuento caucionario. O sea, de que lo viste, es algo que pasó y lo estás viendo para que no vuelva a pasar, ¿sabes? O sea, no es algo que... O sea, si ahorita fuera a salir algo así, sería un problemón y sería de tratar de... No es censurarlo, pero no lo apoyarías. No, sí, pero de que fuera en el pasado, ¿sabes? O sea, de que algo en el pasado de que decides hacerlo, tomas de que el stand, de que no aceptamos de que este tipo de cosas, aunque haya tenido de que su importancia en la historia, o lo tratas o sigues con la postura de que No, pues tienes que se hablar tiene de que ello. recordar, ¿sabes? Si es algo que pasó, se habla de ello. Yo Porque creo, si no sí. puede volver a pasar. yo creo que el contexto no es tanto un factor, sobre todo porque hay figuras como Alice Guy. O sea, Alice Guy ya es un precedente para él. Entonces, si hay figuras como esta mujer tan, o sea, que obviamente David Griffith ya conocía, porque es Claro, previa a Sí, ella. sí, sí. Yo creo que ahí no hay justificación, entonces yo creo que está mal ahorita y creo que está mal desde entonces, porque pues tampoco nos estamos yendo hace 500 años, estamos hace Sí. 100 años. Sí, sí, sí. La Sí. esclavitud ya había sido abolida, entonces Sí. Y no solo está ese, también está de que hay muchas películas propagandistas de los nazis que también tuvieron Sí, de que sí, grandes, sí. ¿cómo se llama? La de la famosa. el triunfo Triunfo de de la la voluntad voluntad. de Leni Riefenstahl. Sí, también. Justamente es una película nazi, que Literal. literalmente es hazte nazi, Sí, es no, una o sea, propaganda en los hazte nazi. actores está de que Hitler. Sí, pero- sí. Pero justamente esa, pues también contribuyó a muchos porque, por ejemplo, la forma que está de que grabada y así, de que los diferentes ángulos y cómo muestra de que a estas figuras como que con gran, Es que pues sí, grandeza, es cosas así. importante. También es importante, ¿sabes? Pero de que se lo muestras a alumnos del primer semestre, no lo sé. Yo creo que No sí. sé. Pues, ¿sabes? sí, O no, sea, o sea, O sea, todo con una advertencia de por qué Chance. está mal. Sí, Siempre o sea, tienes que concientizar antes. sí, Creo que claro. también hay como edades, ¿no? Por ejemplo, Sí. si se lo pones a un niño, obviamente no vas a saber Sí, cómo sí. digerirlo, ¿no? Ujú. Pero si tú ahorita en este momento ya lo ves y ya tienes como un conocimiento previo, es como enriquecedor, ¿no? Ver como otra perspectiva y tú reflexionar a base de eso, ¿no? O sea, como un ejercicio Sí. de reflexión de, Claro. ok, esto lo hicieron y lo veo muy mal, o sea, yo no quiero retomar esos patrones que en ese tiempo se tomaron, o sea, más que nada para reflexionar, porque la historia sirve para eso. Y el cine, como el arte, nos puede ayudar a reflexionar sobre muchos temas, creo yo. Por supuesto, y al final es algo que no solamente pasa en el cine, sino que también se Sí. replica Sí. en todas las disciplinas que existen del arte. Ujú. Sí. Afortunadamente, tiempo después, unos poquitos años después, llega un personaje que ya digamos es más bonachón, ¿no? Él llega como a hacer un contrapeso a todo este cine, ¿no? Machista y racista y todo este
cine hollywoodense que está desde su raíz, ¿no? El machismo y el sexismo, todo eso está desde la raíz del cine hollywoodense, para quien no lo tenga claro. Pero bueno, llega también un personaje que es Charles Chaplin, que llega a ser como un contrapeso, porque él lo que hacía era justo lo contrario a esto de la propaganda, sino como hacer un reclamo social, ¿no? Películas como El Gran Dictador, películas como Luces de la Ciudad, que venían a ser ¿cómo se le dice? Cuando manifiestan protesta, ¿no? Un cine protesta, un cine protesta, y lo hace a través de la comedia. En este caso tenemos que entender, son 4 los cómicos que son muy importantes de esta era, no solo Charles Chaplin, aunque es el más conocido, pero también tenemos a Buster Keaton, Harold Lloyd y Harry Landon, ¿no? 4 cómicos muy, muy importantes, muy queridos por toda la historia del cine, tienen películas maravillosas, asombrosas, y crecen esto que vendría siendo la comedia en el cine, que a día de hoy ha tenido ramas en todos lados, se ha extendido demasiado. Entonces creo que también tenemos que hablar un poco de la comedia, y la comedia hollywoodense, porque también es como tiene su propia alma, ¿no? Siempre es muy diferente a lo que verías comedia por ejemplo, en Inglaterra. Diferente. Es totalmente diferente. Es slapstick, incluso, diría. Sí, ellos comienzan con esto, o sea, el primer, digamos, subgénero del cine, que de hecho estaba desde los Lumière, porque los Lumière tienen uno que se llama El Regador Regado, que es un slapstick, es un cortometraje, estos primeros que hacían, está chistoso, ¿no? Cotorro, digamos, un poco cotorro. Y bueno, llega Charles Chaplin y estos 3 otros cómicos de la mano de Mark Sennett, creo que es el productor que los acogió a los 4, y llevan la comedia a un nivel en la cinematografía que no se ha visto, porque exploran, creo, formas muy propias del cine, ¿no? Relación de el personaje con su contexto, cómo llegan a la comicidad desde los propios movimientos de los personajes, cómo se ponen, es el mismo personaje en diferentes contextos, digamos, cada uno tenía sus propias variantes, pero eran unos genios, así. Sobre todo Buster Keaton, la del gran robo del tren, son de que stunts que hoy no se hacen, es el hombre parado enfrente de un tren poniendo tablas de madera, y eso es de que y él las hacía, o sea, él lo hacía, no habían dobles aquí, no habían dobles, sí. No, sí, eso, y también de Chaplin algo que como que muchas veces como que se olvida, es que sus películas sí son de que bastante de que política, ¿sabes? Sí, o sea, de que son políticas. Ajá, literal, y como que es algo como que se olvida mucho cuando pues hablamos de Chaplin. También porque como que en la cultura pop también como que es bastante conocido, como que creo que la mayoría de gente que también igualmente como que topa en la imagen mínimo. Porque Chaplin fue la primera superestrella del planeta entero. Sí. Sí, Pero a Chaplin se le toma más por lo de comedia, y sí se deja el hecho de que es político. O sea, tiempos modernos. Sí, se deja. Bueno, El Gran Dictador es la única que digo, porque no podría ser más obvio que es político. Sí, no, pero incluso yo diría Luces de la Ciudad también. Luces de Ciudad fue protesta porque empezó el cine no mudo. Luces de Ciudad la hizo como respuesta de todavía el cine mudo todavía tiene que dar. Pero también creo que es una protesta contra el capital. Sí, no, también totalmente. Sí. Y de hecho fue cuando salió El Cantante de Jazz, que también es altamente racista, y es la primera película con audio. Sí, El Cantante de Jazz creo que también es de Hollywood, es la primera, es una de esta película donde sale un, creo que es un personaje, creo que está pintado, ¿no? De negro, que hacían eso, un acto deplorable, pero es la primera película donde se introduce el audio en vivo, porque el audio sí que había estado presente, incluso desde Alice Guy, que lo intentó y no lo logró, pero desde ahí estaban como esos intentos de no solo capturar la imagen, sino también el sonido. Entonces hay como una cierta relación muy estrecha y entre la búsqueda por el audio y la búsqueda por el video, que se logra en no sé cuándo es, 1927, algo así, que sale por primera vez esta película con audio en vivo, que nada más es una partecita, no sale en toda la película, pero está ese precedente.
Pero bueno, vamos a regresarnos un poco porque, como decimos, este cine hollywoodense empieza a proliferarse. Aquí tenemos que apartarnos un poco en general del cine internacional porque el cine hollywoodense, queramos o no, ha tomado una magnitud que pues no podemos olvidar, no podemos ignorar. El cine se ha comido a toda la cinematografía de los demás países. Y empiezan a sacar en esta fecha lo que podríamos considerar como los blockbusters clásicos, ¿no? Películas como Ben-Hur, como Los 10 Mandamientos de Ceci B. DeMille, que hizo 2, por cierto, uno mudo y otro a color. ¿Cómo se les considera? Sé que no es blockbuster, pero ¿cómo se les llama? ¿Qué? Película grande en masa. Porque blockbuster el término empieza con... Sí, con Jaws. ¿Cómo se? No sé. Es que no sé cómo se les llama. No sé. Pues son como... son... películas clásicas. Las películas, sí, grandes, del clásico, del épicas. cine. Épicas. Son épicos. Sí. Épicas, sí, podrían ser. Estamos hablando de... Bueno, no sé, porque también está ahí entre esas películas La Diligencia, de John Ford, de Stagecoach. A mí me encanta La Diligencia. No sé si os gusta el western. A mí me fascina. No soy gran fan del western, sinceramente. Y estas películas como que... porque... tus gustos. No es cierto. Sí, estas películas comienzan lo que vendría siendo la industria. Entonces ya hablamos de cómo el cine comienza siendo una experiencia, es circense. Cómo comienza siendo una forma de narrar, digamos, artística, ¿no? A través de la ficción. Como también comienza a ser como un cine de propaganda y un cine de protesta, ¿no? Sí. Y con esta proliferación del cine, que también tiene mucho que ver a los cómicos y estas películas de las que estamos hablando, que generaban muchísimo dinero, hicieron de el cine una industria además, ¿no? Una industria que ahorita se come todo lo que encuentra, todo el talento que encuentra, es algo que es así, pero también es una industria que pone las bases para que ciertos autores tomen y pongan su propia esencia y su propia marca personal. Entre esas películas que ya mencionamos están Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, The Stagecoach, todas esas películas, no sé si... Sí. ¿Cuál es su favorita de todas esas? Si es que han visto esas películas. No de estas, sino de en general de toda esa época que estamos hablando de los 20s en Estados Unidos, los 30s. Así que pudieras llamarle épica. De Hollywood. Ay, pero esos tiempos, es que me estoy tratando de acordar de fechas. De las ahorita de las que mencionaste, yo nunca fui sinceramente gran fan de los westerns, tampoco de John Ford. Como que encuentro dónde apreciarlo, pero no sé por qué como que nunca conectaron conmigo específicamente también como que ese género. Y también mucho de, pues fíjate que también de que en el otro lado del mundo también las samurai, sí, más las aprecio de las que como que conectan conmigo, disfruto, no sé por qué, en general, sí, pero de las de ahorita que mencionaste, me acuerdo que Los 10 Mandamientos sí la llegué a ver muy de chiquito. Creo que ahí comienza Hitchcock a hacer sus películas, que él empieza en el cine mudo, Rebeca los pájaros. 99 pasos también. ¿Cuál es? Es de Hitchcock, también es sí, ok, es también, bueno, de esta época muda, bueno, okay. El expresionismo alemán es también por los 40, ¿no? Creo que sí. Los 20s, sí, los 20s, el expresionismo alemán. Sí, también, por ejemplo, con El Gabinete del Dr. Caligari, que yo creo que es una película que innegablemente se sigue viendo de cierta manera en las películas de terror hoy en día. Sí, claro. Sí, inspira mucho del horror. También, pues, durante estas épocas yo creo que es uno de los movimientos más importantes. Y yo personalmente siempre he pensado que los movimientos más relevantes en la historia del cine son el expresionismo, que nace en Alemania, el neorrealismo, que ya llega un poquito después con Vittorio De Sica y demás directores, Roberto Rossellini también. Y pues por último el surrealismo, que de cierta forma hay gente que le atribuye este nacimiento con El perro andaluz de Luis Buñuel. Y Dalí. Y Dalí, por supuesto. Sí, de ahí de lo que estamos hablando son de las vanguardias, que de hecho el cine hollywoodense es parte de una vanguardia, que es la vanguardia escapista, que eso es lo que se estaba trabajando en América en ese entonces. Es un cine donde tú te quieres olvidar de la realidad, también porque en estos tiempos es cuando las guerras. Es el tiempo entre guerras, y Estados Unidos vivía el sueño americano, ¿no? Como vivían en una nube,
hasta que llegó 1900, no sé qué, llegó la caída de la bolsa y todo eso, y todo se fue al caño, pero en Estados Unidos se hacía este tipo de cine, y en Europa se hacían cines más, como dice Elena, pues expresionistas, unos más, ¿cómo se llaman? En Francia se estaba haciendo los, el impresionismo, el impresionismo, creo que si me acuerdo de una película, no me acuerdo de ninguna película. Pero puedes ponerle ahí, a ver, una película impresionista francesa. Creo que aquí entraría, creo que es un poco antes de Jean Renoir, en los años 20, por ahí. Películas como, no sé si Napoleón está entre las impresionistas. The Rules of the Game, esa la pusieron en la Cineteca varias veces. La Gran Ilusión, pero bueno, La Gran Ilusión es de más adelante, pero La Gran Ilusión es un clásico. Películas en Suecia, por ejemplo, en los países nórdicos estaban haciendo el naturalismo, como era como buscar diferentes registros en los cuales podía caber el cine, y toda esta etapa que es en los años 20 a través de todo el mundo, ¿no? A través de en todos los países habían artistas, habían cineastas que buscaban experimentar con el cine, incluyendo en Rusia, que ahorita vamos a hacer un enfoque en Rusia porque es vital entender a Rusia, pero también tiene mucho que ver con esto de las, porque el cine siempre está ligado a los avances tecnológicos, y en estas películas lo que se trataba de hacer era experimentar con la tecnología que es el cine, con esa forma de capturar. Entonces tenemos películas como Napoleón, que tenemos 3 pantallas juntas, ¿no? Entonces se grababan, hacían juegos muy interesantes con esas 3 pantallas. Películas como, probaban esto de las sobreimpresiones para generar como ilusiones, y en la Unión Soviética lo que estaban haciendo era experimentar así full completamente, ¿no? Full completamente, y tenemos ahí autores como vienen siendo Eisenstein, Giga Bertov, que vamos a estar bien un hincapié en Giga Bertov, en Eisenstein, Dovzhenkov, ¿qué otros? Sí, otros más. Muchos, son como muchísimos autores que tomaban las cámaras. Tarkovsky es de los 40 más adelante. Tarkovsky es más adelante. Pero sí es muy interesante ver la herencia. ¿Cómo se llama? Mikhail. ¿Cómo se llama? El que hizo hizo 2, pero ya es más para los 60, 50. La de The Cranes Are Flying y la de Soy Cuba. Mucho después. Sí, eso hizo un poquito después, ¿no? Como para 60, ¿no? Sí, ya más cercano a la Guerra Fría. Pero bueno, Jorge, querías hablar de El acorazado Potemkin. Cuéntanos qué es El acorazado Potemkin y quién es Eisenstein para el cine. Eisenstein es muy, muy importante para todo el desarrollo, porque, por ejemplo, estuvimos hablando de cómo diferentes, como que llegan diferentes personas como a introducir como que algo nuevo, ¿no? Desde la narrativa lineal a que puedes empezar a jugar con esto, desde el sonido, de todo este tipo de cositas que van a hacer, y Eisenstein muestra que mucho de lo fundamental del cine está justamente en el proceso de editar, de cómo pones las diferentes tomas, ¿no? Porque la gente, como que hay diferentes como que tesis, pero lo llega Eisenstein a mostrar como que su teoría de lo que llamamos montage cinema, que viene siendo que básicamente al tener 2 diferentes tomas, y siempre cada vez que lo explican de que en escuelas de cine y en cursos siempre usan de que las mismas fotografías, pero es de que básicamente te dicen de que el contraste de 2 imágenes te dice más que cualquier una individualmente. Así que el ejemplo clásico siempre es de que hay un vato, ¿no? Hay un vato como que medio serio viendo, medio sonriéndoles y viendo hacia adelante. Y después te ponen a este vato, y después la siguiente foto te ponen de que una manzana, una sopa, algo comida. Así. Una comida. Y de ahí, primero si ves al vato, pues lo ves medio serio, pero después al agregar esta cosa se crea una tercera idea, se crea de que a este señor está expresando que tiene hambre, se crea esta nueva idea. Si pones la misma cara de este mismo vato y pones ya sea, ¿cuál era la otra? Era una señora. Era una señora, claro, y ya se cambia la idea de que tiene pues un deseo más sexual. Sí, justamente, y había otra, eran 3, era el de la comida,
el de... Era Hambre, era... La tipa... Yo me acuerdo que había uno donde te ponían como en un cementerio y una tumba. Ah, sí, creo que era una Tristeza. tumba. Creo que era Sí, una era tumba. eso. Ajá. Ah, y era Tristeza. Ajá, que esa es literalmente la misma El mismo imagen rostro. al Sí, mismo sí, rostro, sí. la misma, pero al cambiar hacer esta comparación, se crea una nueva idea que la provocas hacia la audiencia. Así que Eisenstein, con todas estas películas, justamente de las que estamos hablando ahorita, la de Potemkin, creo que sí, Potemkin, Sí, o Potemkin, ay, ya no me acuerdo. Yo le digo Potemkin, pero... Yo también. fíjate. Yo en mi mente siempre digo Potemkin, pero hay una disculpa con los nombres. Sí, no, Sí, sí, nadie sabe ruso aquí. Sí, pero justamente esta película, pues sí va él siendo como que el maestro en jugar un poquito con las emociones, que al crear todas estas diferentes, desde los rostros, de todo lo que va pasando para esto, él va manipulando la edición para causar estas nuevas ideas ante la audiencia. Y esta tesis, pues es muy fundamental ya también, ya mucho después, bueno, tampoco es mucho después, ¿verdad? Pero ya para los, ya 70s, por ejemplo, llega alguien también, un soviético llamado Tarkovsky, Claro. que él tiene otra diferente tesis de lo de Montage Cinema, que es como que Montage Cinema como que es más como lo que más usado, como lo más, pues sí, Ujú. ajá, porque la mayoría del cine como que va para eso, ¿no? De que combinar las imágenes para crear una tercera idea a la audiencia. Pero si estamos hablando como de las aportaciones soviéticas, Tarkovsky llega un poquito más después y él empieza más a hablar sobre que el autor, que como que la persona que está viendo la película sea como que un coautor de la pieza que estamos viendo. Así que no solo es como de que Tarkovsky vea mucho a Eisenstein como algo como que manipulativo, como que quiere que la persona que está viendo esto vaya en su cabeza vaya de punto A punto B, que tenga que ya tenga esta idea planteada. Tarkovsky basa más como de que te debo de dar como que un canvas y a través de el tiempo justamente es lo que tú debes como que proyectar como que tu propia experiencia para tú crear algo de esta obra que te estoy presentando. Así que para Tarkovsky no es tanto los cortes, sino es como que lo fundamental es el tiempo. El tiempo. Ajá, que el cine... El esculpir el tiempo. Ajá, ¿no? esculpir Sí, el tiempo, sí. o sea, justamente se llama su libro, que justamente, que creo que lo habíamos mencionado muy al principio, ¿no? De qué hace al cine arte, ¿no? Mucha gente menciona de que, pues el movimiento, o de que culmina muchas diferentes cosas, ya sea de que la fotografía en sí, este señor va mencionando más que es justamente la manipulación del tiempo, lo que hace al cine como que eso importante, ¿no? Que puedes hacer de que a través de la edición y todo ese tipo de cosas, que que unos segundos se sientan como una eternidad. Puedes jugar con este tipo de cosas. Sí, completamente. Einstein es base para entender todo esto. Estamos hablando de que el general, no es el acorazado Potemkin, creo que se llama. Es esa película que te ponen en Historia del Arte, Historia del Cine 1, Así que, Sí, por supuesto. aquí ninguno estudió cine, pero... No, pero para que nos veas, gusta. ahí cada quien como puede. Unos frikis, digamos, del cine. Y otro personaje que sí me gustaría mencionar es Giga Vertov. Él en 1929 saca una película que se llama El hombre de la cámara. No sé si alguien la ha visto. Claro. Está muy, muy interesante. También en su tiempo era muda, pero creo que le agregaron como un soundtrack, música, sí. y quedó chulada de película. Increíble. Esta película es muy interesante porque es literalmente un experimento. Creo que aquí Giga Vertov, que se puso este nombre porque él se quería hacer el futurista o algo así, dadaísta, y se puso ese nombre. Él lo que hacía era experimentar. Justo relacionamos esto como con lo del origen del cine, de cómo era capturar la realidad, no tanto hacer una ficción. Para Giga Vertov, las ficciones en el cine eran algo que manchaban el cine. Eran algo que venían era como querer meter el lenguaje de la literatura, el lenguaje del teatro, en algo que es puro, que es el narrar con una cámara. Sí. Y él lo que hacía en El hombre de la cámara, literalmente creo que es su hermano, Mikhail no sé qué, Mikhail algo en ruso, lo vamos siguiendo a él, que él es el hombre de la cámara, el camarógrafo, y él va retratando la ciudad. También está muy, muy relacionado con cómo en esos tiempos era como una tendencia,
capturar la ciudad, porque las ciudades eran algo nuevo en ese entonces, y mostrar ese dinamismo, esas relaciones entre las personas. Toma mucho de Eisenstein, hace una concatenación de un funeral, una boda y un divorcio, creo, y te va sin ninguna historia, siguiendo ninguna historia, solamente es el espectador enfrentándose a estas imágenes, sí, a lo que estas representan, al peso de estas imágenes y a lo que genera dentro de el espectador. El hombre de la cámara yo lo definiría como la película que establece el lenguaje cinematográfico. Okay. Porque justamente esta película es un creo que dura hora 10, algo así, es un muestreo de todos los recursos cinematográficos que habían en este entonces, hasta ese momento. Ahí tenemos stop motion, tenemos estos congelados, tenemos de hecho en una parte sale la propia editora de la película, que era la esposa de Dziga Vertov, editando la película que estamos viendo. Entonces es un momento bellísimo en el cine. Vemos al camarógrafo, supuestamente camarógrafo, porque en esta película hay 2 camarógrafos, 2 hombres de la cámara, el que está grabando al hombre de la cámara. Tenemos sobreimpresiones, relentís, todo ese tipo de lenguajes que luego utilizamos, que seguimos utilizando hasta el día de hoy, ¿no? De diferentes formas, según qué estilo. En ese es como un batiburrillo de todos estos elementos y recursos, y él manifiesta con esta película que el cine es un lenguaje propio, ¿no? Sí, pues, que sí que se venía trabajando desde antes, pero él como que da ese banderazo de inicio, y que es el lenguaje, que es el arte sino lenguaje, ¿no? Entonces yo, en lo personal, creo que aquí es donde da comienzo oficialmente el cine como un arte. Sí, también, bueno, como algo chistoso, pues es algo curioso ver cómo tanto Vertov como Eisenstein pues grabaron en Odessa, ¿no? Que es específicamente donde se graba la última parte del acorazado de Potemkin, que es donde sale el efecto Kuleshov, que es del que estábamos hablando hace poquito. Entonces pues también es curioso ver esa influencia inclusive en escenarios, ¿no? Sí. Todo se relaciona, por eso es tan bella la historia del cine, porque todo se relaciona y luego encuentras una referencia. No sé si saben, por ejemplo, la película de Brian De Palma, esta de... Bueno, ¿The Conversation? No, ese es de... Ese es de Coppola. Sí, cierto. No me acuerdo, pero esta donde sale Joe Pesci al final disparando a la cámara. Es una herencia de una película que nos saltamos, que de hecho es muy importante, que es el ataque y robo al tren. Creo que es la primera película que te narra 2 escenas en paralelo, ¿no? Te narra primero una y luego otra, que ahorita pues en las series y en las películas es bastante común. Esa es la primera película, creo que es de 1901 o algo así. Y sale una referencia porque al final de esa película también sale un personaje disparando a la cámara, y eso es equivalente a el efecto que hubo cuando el tren de los Lumière atravesaba la cámara y la gente sentía que se les venía encima, ¿no? Entonces es muy interesante cómo todo se conecta, y por eso lo decimos, ¿no? El cine, entender el pasado del cine, entender de dónde vienen lo que nos gusta hoy en el cine, nos hace disfrutar más de las películas, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿algo más antes de pasar con la última película de este programa? No, ninguno. ¿Algo que quieran mencionar? ¿Una película que quieran meter por ahí? No, siento que hablé demasiado. No. Pues bueno, todo lo que hemos venido hablando, todo esto, las vanguardias, la comedia, la industria, el lenguaje cinematográfico, la propaganda, todo ello converge en una película que, bueno, ya depende de gustos y lo que opine cada quien, pero sin duda es una película que es vital a la hora de entender el cine, que es una película que viene a integrar todo lo que venimos hablando, y pasa la historia. Muchos dicen que, estos críticos que dicen, esta es la mejor película de la historia, pues se dice eso, cada quien la ve y se enfrenta a ella como cada quien le parezca, que es Ciudadano Kane de 1941, dirigida por
el novatísimo, Sí. Orson Welles, que él venía de la radio y sale y te hace esta película a los 26 años. Es una locura. Sí. Primera Ciudadano película Kane. aparte. Es su primer, creo que sacó una película antes que ahorita está medio perdida, pero sí, Ciudadano Kane. Ah, lo de los Magnificent Anderson. No, ese es después. Sí, ese es porque iba a decir, ese es después. Ese es posterior. Esa es perdida, pero después. No, sí tiene una perdida, porque de hecho a él se le perdieron varias, muchas películas, más bien se las truncaban, ¿no? Sí. No dejaban terminarlas, pero Orson Welles creo que sacó, no me acuerdo qué, una peliculilla ahí que está perdida, y después saca Ciudadano Kane. Sí, justamente Ciudadano Kane, como mencionas eso de que como que le truncaban cositas así, en Ciudadano Kane me parece que él pues venía de éxito, ¿no? De otras ramas, así que lo invitaron de que a hacer literalmente una película, pero él dijo de que me dan de que total control creativo para hacer todos los tipos de cositas, y pues iba sacando demasiadas cosas que son completamente revolucionarias, para en el lenguaje cinematográfico, para contar una historia no solo de que, también visualmente. El uso de sombras, la edición, toda la iluminación. Inclusive, por ejemplo, también ya años después con Touch of Evil, por ejemplo, la primera escena de la película yo creo que es increíble, o sea, Esa que sí, el la plano de- secuencia la del carro de la, Sí. la de la bomba. Sí, Un por supuesto. planazo secuencia. E inclusive, o sea, es interesante observar cómo ese plano en una película, pues, dramática, tuvo una influencia muy grande, por ejemplo, en la ciencia ficción, con películas como 2001, Odisea en el espacio, que, Ujú. pues, hacen un homenaje a este primer plano secuencia. Ujú. Sí. Si tratáramos como de capturar todas las herencias que suelta Ciudadano Kane y Orson Welles, que es uno de los, ese sí es uno de los grandes del cine, Sí. ahí sí que no hay Sí, no hay dudas, que discutir. ¿no? Ciudadano Kane es una película que trata sobre Charles Foster Kane, él creo que está basado en otro señor. en un magnate, en un periodista, creo, un magnate periodista. Sí, un magnate dentro del periodismo. Ajá, ¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre. Bueno, según esto, A ver. no era de que técnicamente no estaba basado, algo así, hubo de que una demanda, algo así. Sí, no es exactamente igual, pero sí es como tomar esa, sí, estaba basado esa referencia. en algún señor. Busca Ciudadano Kane. Pero bueno, Ciudadano Kane, narra esta historia, toma muchos elementos, es increíble porque toma muchos elementos, de una narrativa muy diferente, que ahorita ya sí que es muy común, pero en ese entonces era como muy revolucionario, Sí, él lo hacía muy bien todo, o sea, la fotografía lo hacía muy bien, que el director de fotografía es Greg Toland, algo así, un grande que también trabajó con John Ford, la cámara es increíble, los efectos son increíbles, digamos que es una película que es la base, ¿no? De todo el tipo de películas que vemos hoy en día, ¿no? Como un nivel de producción altísimo, un nivel de dirección altísimo, un nivel de edición altísimo, y las actuaciones también eran altísimas. Creo que Orson Welles hace un papel, ¿no? ¿O no? No, No sé. ¿O quién es el protagonista? O sea, ¿de qué nombre de autor? ¿De actor? Sí, el Ay, actor. no me acuerdo, la verdad, te falló con ese dato, no lo Pues manejo. ¿Es Orson Welles o no? Sí, no, creo que sí es. Sí. No nos preparamos Es muy que bien. Orson Welles también tiene que una buena carrera como Sí, autora, verdad. como Sí. actor principal. Sí, a mí me fascina El Tercer Hombre. El tercer hombre, Sí, sí. El Tercer Hombre. De hecho, esa fue de las Sí. primeras películas como de que Es más es de el arte mismo. que vi. Yo de... Ese mismo, ¿no? Es él. Y él guioniza y dirige, bueno, guioniza, ¿no? Porque hay como Sí. polémica. De hecho, no sé si vieron Mank. Mank. Sí. Yo no lo he visto. Pero Mank es una película que rememora Ciudadano Kane. Y te viene a explicar cómo es que se dio este guión, porque hay una polémica muy grande entre quién es el autor del guión de Ciudadano Kane, que como ya dijimos, pues Muy tiene el buen prestigio al máximo, si es Orson Welles o Mankiewicz, ¿cómo se llama? Sí, el otro señor. El otro señor, el que realmente escribió la historia, que es Pasó la historia como ser el otro Mankiewicz. señor. El otro Sí, señor, qué triste, definitivamente. ¿no? Qué Triste. triste. Un poquito, pero sí, no, Ciudadano Es que- Kane usualmente, por ejemplo, la lista como que más respetaba
como de que mejores películas de toda la historia es la de la revista Sight and Sound, la cual hace una encuesta, una a directores y otra a críticos cada 10 años. Y lo cual, la más reciente va a ser en 2022, para que estén atentos. Se hace cada 10 años, justamente la última del 2012. Creo que la primera vez no estoy seguro la primera, pero Vértigo terminó ganando Ciudadano Kane, pero todas las demás, Ciudadano Kane siempre era de que el top spot de que en cada una, justamente por todas pues la culminación de aportaciones, y también como de que, pues si la vuelves a ver de que hoy, creo que tal vez de que no creo que la persona, o sea, creo que la persona promedio de que no se aburriría, ¿sabes? O sea, creo que es una de esas que las podrías ver y disfrutar, ¿sabes? Fuera de todo lo revolucionario, o sea, es una buena, o sea, es una muy buena. ¿Ustedes disfrutan de Ciudadano Kane? Sí, es un muy buen estudio de personajes. Sí, o sea, porque por ejemplo hay películas como, o sea, ya sí, como por ejemplo, todas estas más viejitas que estuvimos como que platicando, creo que la persona de que promedio. O sea, sí, no. Es más para como que apreciar hoy en día de que las aportaciones, ¿sabes? Pero creo que con el estándar de entretenimiento que ya tenemos hoy, de que no te culpo si como que te quedas un poquito jetón, ¿sabes? Sí. Ajá. Sí. Así, pero como que de todas las aportaciones, porque después de Ciudadano Kane también hay de que más aportaciones, ¿no? De que más gente viene llegando. ¿Ahí le paro o continúo? Sí. Okay. Pero como que ese es como de que un punto muy alto, ¿no? Donde se combinan de todas las cosas, ¿no? Desde pues todas las nuevas técnicas revolucionarias, pero también de que es una película como que bastante pues entretenida, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no es tanto como de que alto arte, por así decirlo, de que una persona de que pues está, sí, cualquier persona creo que la puede ver y sacar algo de valor detrás de ella. No sé si yo la vi, estaba muy cansado, pero me dormí cuando yo vi la primera vez Ciudadano Kane. La verdad es que no es como una película con la que yo haya conectado así demasiado. Claro que entiendo su valor, pero sí, no es como que ya las películas que yo ponga en mi top tampoco. No, pues eso, a mí sí me gusta mucho. Sí. O sea, sí es una película que vería algún día, estoy aburrido. Sí. Okay. Dirían que Vértigo porque Vértigo es la que le tomó el top spot en la última lista. A mí me gusta Vértigo también, pero ustedes sí dirían de que, Vértigo, te voy a dar de que el prestigioso lugar de como película más grande de la historia. Es que, ¿ustedes lo dirían? No se me hace tan masiva, es que o sea, es un muy buen thriller, es un muy buen thriller. Yo grité, yo desperté a mi mamá en el final. Pero no tiene ese impacto. Pero es que, es que también es como de que me pongo a pensar como de que tiene ese impacto de que técnicas revolucionarias, cosas así, o sea, como que el trabajo de Hitchcock en sí es muy revolucionario, ¿no? Pero que esta película en especial, o sea, qué aportaciones me da, ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, no sé, tal vez no he visto de que mucho, o me he puesto mucho a analizar Vértigo en sí, pero sí me pongo a pensar de que, como que sí tiene cosas, o sea estoy seguro que sí, pero no sé, o sea, ¿cómo justifico en primer lugar? No lo sé, sinceramente. Sí, siempre me parece redundante todo lo de mejor película de todos los tiempos. Sí. Son películas totalmente diferentes, o sea, no son comparables. Pues sí, es que mejor, siempre tenemos que hablar respecto a qué, ¿no? Sí, claro. Mejor en es que creo que ni siquiera es como mejor, es como de que hay grandeza, y creo que grandeza combina un buen de cosas, impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que es impacto, significancia, tal vez entretenimiento, influencia, todos estos tipos de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos de que esas anteriores, pues entretenimiento tal vez no tanto para el estándar de hoy, ¿no? Pero culminan su grandeza por el gran impacto. Pero ¿por qué consideramos de que no sé, Ciudadano Kane como top más que cualquier otra que está como El viaje a la luna, cualquiera atrás, ¿no? Porque esta podemos decir que por ser más anterior tiene un impacto aún más grande, ¿no? Pero como que dado a todas las demás características, como que lo hace suficiente bien para darle como que tal vez un lugar un poquito más alto como que en la conciencia colectiva que tenemos de apreciación a la historia del cine. Creo que Ciudadano Kane tiene el papel o tiene el puesto que tiene porque algo que dijo el crítico Alejandro G. Calvo, no sé si lo conocen, él definió un poco el cine clásico, el arte clásico, como que es aquel momento de la historia del arte donde la parte emocional
y la parte cerebral están en balance, están en el equilibrio perfecto, o sea, la parte, la forma y la fondo, digamos, ¿no? Están en perfecto balance y creo que Ciudadano Kane es esa película, es como ese punto de pivotaje, es la película más clásica del cine clásico hollywoodense, entonces creo que por eso es que tiene ese puesto, aunque sea un juicio a posteriori, digamos. Sí, definitivamente concuerdo. No pondría resistencia con eso, o sea, sí. Sí, la verdad. Qué extraño estar todos de acuerdo, la verdad, eso es algo que nunca pasa, nunca pasa. Pero sí, no sé si tengan algo ya que decir para ir terminando el programa de hoy, que creo que salió bastante bien. No, creo que... O unas palabras para despedirse de este espacio. Sí, bueno, pues es lo que hemos estado haciendo en este programa, como llevar una línea de tiempo para entender. Obviamente el cine ha seguido evolucionando y cambiando. Sí, no, hombre, y demasiado, o sea, después de estos, o sea, por ejemplo, estos se estipulan las reglas, pero después llega de que, por ejemplo, la nueva ola francesa a romper estas reglas. A romper las reglas. Ajá, literalmente, o sea, es también una como que una nueva evolución cada vez que como que se va reinventando, ¿no? Pero por lo menos como que a este punto como que se ponen como que ya sean las bases, o sea, como que las reglas y después ya posteriormente las rompen. Se rompen y actualmente quién sabe qué se está haciendo en el cine, pero yo lo sigo disfrutando. Ya vieron Nope, ¿no? Sí, ya. Digamos que es como la última película. No, jeje. No, yo tampoco. Pero sé que pues hace referencia como que de hecho sí, justamente Nope, la última película que salió, trata sobre la familia que trataba de, es una ficción, ¿no? Es una película de terror, de ciencia ficción, pero narra como, toma los personajes que trataban de buscar este movimiento, esta imagen en movimiento, con la búsqueda de este caballo, a ver si, creo que lo que trataban de hacer es ver si el caballo en algún punto de su galope tocaba el piso. Había un hermano que creo que decía que no, el otro decía que sí. Inventaron esta forma de capturar la imagen y se dieron cuenta que sí, había una parte en la que el caballo volaba, donde no tenía todas las patas en el piso, y ahí es cuando surge. Yo digo que es la primera película, ¿no? Es importante para la trama. ¿No? Es importante para la trama, ese detalle. No. O sea, lo explican y es como un dato. Sí, es como, ellos son como... Son la familia que, o sea, si en Hollywood necesitas un caballo, ellos te lo rentan. Ok. Y ya la trama va por otro lado. Ahí, pero es nada más como un dato. Sí, ya después. Es que ya tenía expectativas. Pues qué interesante, ¿no? Que comenzamos hablando de el protocine y del precine y terminamos hablando de Nope y se relaciona con el tema que estamos hablando. Pues eso es todo por hoy. Esto ha sido un nuevo viaje a la luna, un nuevo programa que creo que ha salido bastante bien. Se vienen más programas en esta temporada muy interesantes. Que les traemos aquí el grupo estudiantil de cine, que estén al tanto porque estamos haciendo movie teas donde platicamos sobre películas, las proyectamos, hacemos proyecciones en el jardín de las carreras, y sí, vamos a seguir haciendo más cosas y más programas y espero que les encante. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo, no sé si quieren que lo sigan o algo así, o algo quieren decir, o síganos en Instagram, estamos como filma. Ándele, y nada, muchísimas gracias. Yo soy Jaime Orantes y nos vemos en el siguiente viaje a la luna. Adiós. Gracias. Adiós.